Ya estamos aquí nuevamente, Denny, 9:19, después de escucharle al Fer Jaramillo. Queremos saludar a Felipe Ogaz. Él es activista anticlerical y licenciado en Antropología Aplicada, máster en Investigación en Historia. ¿Cómo estás, mi querido Feli? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias por invitarme y por abrirse a estos temas tan complejos que vamos a discutir hoy. Sí, tan polémico, porque seguramente, ahí sí porque por eso decía un tema tan interesante y que también se sienten y escuchen antes de juzgar. Eso creo que es una de las situaciones en todas las aristas de la vida, pero bueno. Es que hemos planteado la pregunta de cómo se financian las iglesias en general, esto a raíz de algunas inquietudes también que se han visto en las redes sociales y por supuesto los escándalos que hoy están pues atravesando lo que son las distintas iglesias y las distintas corrientes que tienen esas jerarquías, ¿no? Sobre todo estructuras jerarquizadas, mi querido Felipe. Sí, exactamente, ese es el punto. Cuando le damos carácter divino a ciertos seres, empiezan estos a actuar por sobre los derechos humanos, actuar desde este derecho divino. Vemos este beso que le da el Dalai Lama a un niño, y vemos también un montón de gente defendiendo ese acto desde la cultura, desde el relativismo cultural, cosas que destapan temas que estamos discutiendo durante décadas, ¿no? Solo en Irlanda del Norte la Iglesia Católica ha sido acusada de 25,000 casos de pederastia y pedofilia clerical. Eso significa que tenemos instituciones como la del Dalai Lama, sosteniendo procesos de impunidad masivos de miles de personas, sobre todo niños y niñas, ¿no? Pero también personas vulnerables. Entonces, creemos que es fundamental actuar y reflexionar sobre esto y ver cómo está súper cerca de nosotros. Sofi decía estructuras jerarquizadas, y ahí está exactamente el detalle. Son estructuras jerarquizadas la policía, el ejército. Conocemos denuncias en todos estos estratos de abusos sexuales contra subalternos, y es importante empezar a cuestionarnos del poder como tal. ¿Por qué le damos estos caracteres de jerárquico superior o peor, divino? Seres, no sé si ustedes conocen el caso de esta iglesia en Corea del Sur, donde el pastor no solo se declaraba a Jesucristo como tanto, sino que abusó sexualmente el mismo día de centenas de chicas. Les tenía chicas en la puerta de su paraíso terrenal esperando para abusar de ellas, ¿no? Entonces tenemos casos de estos por todo lado. En el Ecuador son montones. Está el caso probablemente el más conocido, pero no sé si necesariamente es el peor, el del cura Cordero en Cuenca, que abusó y tenía una estatua y tenía calles en su nombre y se fue de la tierra impune. Exacto, eso es lo más doloroso, ¿no? Un cura violador que se fue sin pagar absolutamente ninguno de sus delitos acá, mientras le arruinó la vida a decenas de niños, ¿no? Y estos casos pues nos hacen reflexionar muchísimo qué está pasando, ¿no? Además que no es un ataque a la fe que puedan tener las personas. Tú, Feli, te declaras anticlerical y me imagino que eres ateo, ¿no? Pero hay personas que tienen la creencia y la fe muy firme en las figuras que hayan escogido, ¿no? Que son muy distintas, muy diversas a lo largo de todo el mundo. ¿Es un ataque a esa fe o a qué es lo que tú pues quieres el día de hoy enviar este mensaje? ¿Sobre qué quieres enviar este mensaje? Sí, en mi caso, desde la radicalidad que me da el conocimiento de estos casos, sí pensaría y le diría a las personas que este rato nos escuchan que piensen por qué tienen esa necesidad de explicarlo todo por fuera de lo que conocen, por qué tener esa necesidad de encontrar órdenes absolutos, creer que todo está destinado, que todo tiene un orden, y por qué no vivir sobre lo que conocemos y sobre la incertidumbre. De lo único que tenemos certeza es de que hay incertidumbre. Uno puede salir de aquí a la calle y puede sufrir un accidente, y eso no tiene una explicación divina. Justo conversábamos con la Sofi fuera, una reflexión que me dejó Javier Flores Aguirre hace 2 días. ¿Por qué la Iglesia Católica, después de recibir centenas de miles de acusaciones de abuso sexual contra niños y niñas y monjas, ¿por qué no cae? Si a cualquier empresa privada, a cualquier institución le acusan de haber protegido a más de un agresor sexual, esa institución colapsa. Y es por la necesidad de la gente de tener esto que tú has llamado fe, estas explicaciones
totalizantes de la realidad, donde todo está predeterminado. Es decir, no pueden vivir sin eso, y es hora de aprender a vivir sin eso. Ahí me pongo en el rol supremamente anticlerical de los liberales de principios de siglo en este país, que quemaban iglesias, que se lanzaron a decir que sin liberar, igual que Antonio Gramsci, ¿no? Sin liberarnos de esa forma incoherente de sentido común, es muy difícil que dejemos de tener estas estructuras jerarquizadas, esta forma de actuar sobre el mundo donde una persona está decidiendo sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones. Felipe, yo quisiera agregar nada más. Por ejemplo, el 6 de abril publicaba ya la BBC más de 600 niños abusados por 150 sacerdotes. Es el impactante nuevo informe de abusos sexuales en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, porque además viene la condena social, ¿no? Como cuestionar los formatos tradicionales e históricos para ejercer poder sobre la sociedad, para que vos decidas, para influenciar sobre tu vida, de cómo llevar. Y claramente ahí hay fragmentaciones, los sectores más vulnerables, las mujeres, porque también hay pesos para los hombres, por eso ahora hablamos de nuevas masculinidades. Pero digo, en una sociedad como también es Latinoamérica, ¿no? Tú ves que incluso muchas de las biografías de los trabajos que han salido de escritores colombianos, yo recuerdo uno de Rosario Tijeras, que era la sicaria que antes de matar, asesinar, daba una frase, era una frase católica, y claramente esto justificaba todo lo que ella podría haber hecho en vida, ¿no? Entonces, la iglesia, está involucrada en todo, incluso hasta en los diálogos de paz, en el tema político, está allí la iglesia. ¿Con qué conocimiento, con qué carácter, por qué siguen siendo mediadores de temas tan convulsos si los resultados cada vez son peores, ¿no? Y déjame aportarte un mensaje que lo acaban de borrar, me decía alguien acá, me decía, también hay como ser anticlerical creyendo en Dios. Sin duda, sí, o sea, puedes recoger lo más lindo de esas tradiciones que a la larga son, por lo menos la cristiana tiene un filo igualitarista, ¿no? Pero hay que no perder el ojo de quienes dominan los mensajes y el poder dentro de la religión. Lo que dice Denise, ustedes son súper valientes y ponen el dedo en la llaga directo. Después seguramente me echarán bastante hate, pero ya estoy acostumbrado, brother. En el último paro fuimos a negociar en una iglesia, o sea, quien logra ponerle al Estado y a los insurrectos en una mesa de diálogo sigue siendo una iglesia, siguen siendo estos valores conservadores, estos valores del miedo, del castigo, los que intervienen dentro de todas nuestras relaciones sociales. Insistía, esto llega a estar dentro de nuestros cuerpos. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo, por este respeto a la fe, seguimos permitiendo estructuras jerarquizadas. O sea, ese es el punto, el poder. ¿Cómo gestionamos el poder? Seguimos delegando nuestra decisión incluso sobre nuestros cuerpos. Y lo que comentaban ustedes, solo este detalle, le culpan a los niños de provocar a los curas. La mayoría de juicios dentro del derecho canónico el cura acaba diciendo que el niño es un enviado del demonio para ponerle a prueba y provocarle. Eso pasó en el caso Caradima en Chile. Eso acabó argumentando que los niños le provocaban los deseos sexuales para probarse ante Jesucristo. Así es, declaraciones que sin duda provocan mucho asco, repugnancia y que nos hacen cuestionarnos muchísimo. Yo esperaría que nos cuestionemos. Yo quiero invitarles a escuchar varias voces que también he resumido, bueno, no tan resumido en realidad, tuve un problema con resumir el tema, con un testimonio de alguien que fue miembro de esta comunidad cristiana acá en Quito, y también José Ignacio López Vigil. Él fue sacerdote, es teólogo y es muy crítico también de la iglesia, aun cuando él pues manifiesta creer mucho o ser muy admirador de Jesucristo. Así es que pues vamos a escucharlo. En un video publicado en Twitter por la cuenta Apostasía Ecuador, se observa al representante de una iglesia cristiana explicar a los asistentes que la Asamblea General de la organización decidió dar de baja una cuenta por cobrar de $224,000. Este dinero correspondería a los gastos sin justificar que el ex pastor Víctor H. realizó con su tarjeta de crédito personal entre 2015 y 2020. Por lo tanto, en reunión del cuerpo de diáconos, hemos decidido unánimemente seguir la instrucción determinada por el tesorero de la Iglesia Nacional, ingeniero Luis Moreno.
También se informa que se descartó la posibilidad de seguir un proceso penal por falta de apoyo de la Iglesia Nacional, empleadores directos del ex pastor. Pero la Iglesia Nacional siempre ha manifestado que no estaría dispuesta a encabezar ni a costear dicha demanda. La pasividad mostrada con el presunto desfalco a los dineros entregados por los miembros de esta comunidad despierta la interrogante: ¿cómo se financian las iglesias cristianas en Ecuador? Conversamos con un ex miembro de esta comunidad. Esta estructura de la Iglesia Nacional, que son más de 200 iglesias, cada iglesia tiene que aportar lo que ellos llaman el diezmo. Pero ni siquiera es el diezmo, porque cobran el 15% de los ingresos de cada iglesia local. Entonces ese 15% va a la Junta Nacional, supuestamente, entre comillas, para seguir expandiendo el Evangelio, ¿no? Ya, ese dinero lo usan en comprar un auto de último modelo para el presidente nacional, remodelar oficinas, viajes al exterior. Pero cuando las iglesias locales o alguna persona tiene una necesidad económica, por calamidad doméstica, por enfermedad, lo primero que hacen es preguntarte si estás al día en los diezmos. Por ejemplo, cuando se solicita dinero para una iglesia de una zona rural, porque por el invierno se les dañó el techo, o alguna familia perdió su casa por algún deslave, por inundación o lo que sea, ellos te preguntan, si estás al día en el diezmo, te podemos dar. Y si no estás al día en los diezmos, te ofrecen lo siguiente, te ofrecen un préstamo. Los diezmos estarían justificados en la Biblia. Sin embargo, el teólogo y ex sacerdote jesuita José Ignacio López Vigil explica que esta práctica no tiene ningún sustento. La Iglesia Católica se financió con varios trucos. Uno, el de las indulgencias. Le estoy hablando de hace 10 siglos, ¿no? O más. Y otro truco, el de los diezmos. Los diezmos lo inventaron los católicos y después lo han adoptado con mucho entusiasmo las iglesias evangélicas. Lo primero que hay que decir es que Jesús de Nazaret nunca pagó diezmos a nadie, nunca le pidió a nadie que diera el diezmo. En las primeras comunidades allá en Jerusalén y en las comunidades que fundó Pablo de Tarso en toda la Asia Menor, nunca se pidió diezmos a nadie, nunca. Eso es un invento. Está inventado a partir de un versículo del libro del Génesis que decía que el patriarca Abraham le pagó diezmos a un sacerdote llamado Melquisedec. En el Antiguo Testamento, no en Jesús, en el Antiguo Testamento sí existía la costumbre del diezmo para una de las 12 tribus, la tribu de Leví, que no tenía tierras, y entonces las otras 11 tribus ayudaban a los levitas con los diezmos. Las iglesias de distintas tendencias mantienen estructuras jerarquizadas. Adoptaron este modelo desde el siglo IV, explica López Vigil. La iglesia está jerarquizada, las evangélicas y sobre todo la católica, que es la más jerárquica, porque interpretaron absolutamente al revés el mensaje de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dijo clarito, que el que se crea primero se ponga de último y el último es el primero. Que en la comunidad de Jesús nadie está por encima de nadie, no hay jerarquías. En la comunidad de Jesús, en las comunidades que fundó el mismo Jesús, no hay jerarquías. Después, exactamente en el siglo IV, se cambió totalmente el mensaje de Jesús y se convirtió a la iglesia, en este caso la católica, en un imperio. Y el Papa ya no era un representante de Jesús, sino era un emperador. La idea de la jerarquía serviría también para priorizar el bienestar de los que están en la cima de la pirámide. Hay pastores que ganan entre $7,000 y $8,000, están afiliados y todo. Hay una desigualdad impresionante entre lo que gana un pastor de la zona rural a lo que gana un pastor de alguna iglesia grande. Que un pastor de iglesia rural le pueden dar lo que ellos llaman ofrenda. Te doy $120, que ni siquiera es el mínimo,
del sueldo y no están afiliados. Las iglesias no tributan en Ecuador, pues al ser financiadas por donaciones y consideradas sin fines de lucro, no tienen obligaciones de rendir cuentas a nadie sobre los recursos que reciben. Una iglesia pequeña puede recaudar algo como 400, 600 mensuales, pero una iglesia grande puede recaudar entre 12.000 y 20.000 dólares mensuales. La Iglesia Nacional puede recaudar al año casi $1.000.000. Eso es una estafa fiscal. Las iglesias, tanto la católica como las evangélicas y especialmente las pentecostales, que son las de nuevo cuño, estafan al fisco de las naciones no pagando impuestos. Tendrían que pagar impuestos, pero ni siquiera es un problema de pagar impuestos, es un problema de que están estafando a la gente pobre. ¿Y tú te has preguntado cómo se financian las iglesias en Ecuador y a qué destinan el dinero recolectado? En un video publicado en Twitter por la cuenta Apostasía. Me dicen que tenemos que hacer una pausa y comentamos, así es que, por favor, quédense ahí con los comentarios en la punta de la lengua. Regresamos con las Warmis del barrio. Felipe, bueno, luego de escuchar esto bastante cruel a la vez, porque claramente creo que la fe es algo con la que no se debe juzgar y también como contextualizar, ¿no? No estamos cuestionando lo que cada uno pueda creer porque todos somos libres de poder socializar con lo que nos mueva, pero precisamente sigue siendo una institución, la iglesia como institución, quiero decir, que debe comenzarse a hablar. Totalmente. Bueno, yo primero quisiera resaltar la valentía de las personas que decidieron dar este testimonio, ¿no? De las personas que grabaron la asamblea esta en donde se aprueba permitir un delito, ¿no? Se aprueba la apropiación privada de recursos públicos. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Cuidar el nombre de la iglesia, cuidar el nombre del negocio, cuidar el nombre de esta máquina de producir dinero y de producir conformidad. Entonces, en vez de intentar recuperar ese dinero, los contadores de la Iglesia Nacional, de la matriz de esta iglesia, les sugieren, les aconsejan dejar eso por cobrar y seguir con su negocio porque van a poder producir mucho más. Y le sacan al ex pastor por infiel y no por haber desfalcado estos recursos de las donaciones que puedan haber hecho los aportantes. Exactamente, y esto lo que revela mi Sofi es que hay una lógica de empresa. Y entonces, como dice el ex religioso, ¿por qué no pagan impuestos? ¿Por qué no muestran sus cuentas transparentes en cómo recogen el dinero, en qué lo usan? Porque esto tiene que ser un velo. ¿Por qué la persona que nos da esta información tiene por miedo a las represalias? Porque empresa, mafia, ¿no es cierto? Por miedo a las represalias tiene que esconder su identidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Quiénes son estas personas? Recordemos a Juliana Campoverde, que fue asesinada por un pastor. Asesinada por una de estas personas que dicen ser seres divinos, seres de luz, que nos traen la paz, la alegría, y lo que en realidad hacen es, uno, estafar. Todas las personas de esta iglesia de Puembo están siendo estafadas porque sus directivos no están haciendo lo que deben hacer para recuperar el dinero que recogieron de su trabajo y su esfuerzo. Pero hay todos estos otros casos de impunidad, todos estos abusadores de mujeres, estos abusadores de niños que circulan libremente y en impunidad. ¿Por qué no se les toca? Y ahí yo debo diferir un poquito con Denise. Es hora de poner en cuestión la fe. Ni siquiera hay registros históricos de la existencia de Cristo. No existe. Los romanos eran prodigiosos en el rigor con sus archivos. Y entonces se instalan verdades absolutas, la Biblia es intocable, no se puede hablar mal de un pastor, como tú dices, a este pastor concreto que le pillaron robando, no una cifra de su tarjeta de crédito, no una cifra menor, son $200,000. Entonces, es un montón de plata. Exactamente. ¿En qué se gastó $200,000 un pastor? ¿No se supone que viven en la frugalidad, en el rigor? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Y esta es la pregunta de fondo, que necesita todo el tiempo estar construyendo estos guías espirituales, que son guías espirituales del coach, que son guías espirituales del éxito, que son guías espirituales de todo, en vez de enfrentarse a la carencia y a la incertidumbre desde la realidad. O sea, ¿qué te ofrecen las religiones monoteístas, en específico la católica?
que sufras en esta vida, porque cuando te mueras después de haber sufrido, ahí sí vas a ser feliz. No podemos ser felices ahora. Y porque tienes que seguir sufriendo para alcanzar algo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué llegar a la iluminación a través del sufrimiento, del castigo, del autoflagelo, de la privación del placer? ¿Por qué necesitamos de eso? Insisto en la pregunta del Javier Flores Aguirre, es un historiador increíble, léanle todas las semanas en El Expreso. ¿Por qué una institución que tiene centenas de miles de denuncias contra niños no se cae? Porque hacemos esta diferencia, no topamos la fe. Yo les invito, ya es hora de que topemos la fe, es hora de que construyamos la verdad sobre la base de la crítica, de que cuestionemos el sentido común. El sentido común es, como diría Gramsci, un compilado de incoherencias que dicen, no, pero la iglesia es una cosa, y como dicen con los chapas cuando matan a sus mandan a matar, exacto, con los policías. Ya tuvimos problemas, ya demandaron a nuestros compañeros por usar ese término. Mi querido Feli, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos enseguida a Elizabeth Otavalo para hablar también cómo va el caso de este juicio en contra de un policía, y que precisamente develó todo lo que es una estructura jerarquizada, también como la policía, que tú ya lo mencionabas, y es que pasa continuamente en todas las instituciones que son jerarquizadas, que tienen a alguien por encima del otro y que no les permiten decir cuando las cosas están mal. Y hay algunas recomendaciones que nos dicen por acá, nos dicen, hay una serie argentina ganadora del Oscar, denuncia los mecanismos y prácticas de estas iglesias y cómo adquieren poder. La serie se llama El Reino, creo que vi la primera temporada, sí me pareció muy interesante. Ya que estábamos escuchando a José Ignacio López Vigil, José Ignacio López Vigil tiene una serie que se llama Otro Dios es Posible, está también en radialistas.net, Radialistas Apasionados tiene esta serie que ojalá pudiéramos pasarla porque es buenísima, hace como un recorrido de Dios en tiempos modernos, de Jesús en tiempos modernos, lo entrevistan y él va pues desmitificando todo lo que se dice, y José Ignacio es interesante porque con la misma Biblia les da a los que usan la Biblia para dominar también al resto, y no sé si quieras hacer alguna otra recomendación. Sí, uno, eso, para una previa con la señora Otavalo, no se puede justificar uno por uno, no son casos aislados, es la institución generando impunidad. Dos, ya que estamos recomendando películas, En el Nombre del Señor en Netflix, La Chica del Vaticano en Netflix, y hay una serie que recoge los casos de pederastia clerical con muchas de las personas que han luchado contra la pederastia clerical. Este rato no me acuerdo, pero yo le paso a la Sofía en cuanto tenga. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Poder también ampliar la mirada sobre temas 100% impuestos. Nos vamos rapidísimo, hacemos un corte breve y ya regresamos. Corte breve, abuelito corte y breve. Ya con Elizabeth Otavalo. Ya volvemos. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Warmis te escuchan. ...95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Nueve con 46 minutos, 9:46, y está con nosotros en pantalla, la vemos a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Y bueno, sí, escuchábamos lo que decía Felipe, hablábamos sobre las instituciones jerarquizadas, y nos queda eso, ¿no? Y es verdad, a veces pues se usa estas palabras y no, hay que decirle señor policía asesino, y no hay cómo utilizar esos otros términos que pues también se usan en el argot popular. Mi querida Elizabeth, ¿cómo está? Qué gusto tenerte acá nuevamente en este espacio para poder dialogar. Estamos siempre siguiendo el caso, que pues Denise también siempre está en las audiencias, siempre está pendiente de usted y de esta causa tan importante que es obtener justicia para María Belén. Buenos días, gracias a ustedes, gracias por siempre permitirme estar aquí en Radio Pichincha informando a la ciudadanía desde la voz de la verdad, que es Elizabeth Otavalo, sobre el caso de mi hija María Belén Bernal.
Eli, bueno, estamos ya a puertas de la audiencia. ¿Cuándo ya se establecieron fechas? Cuéntanos un poquito cómo está el proceso desde la última de la vinculación que estuvimos allí en Carcelén, que se resolvió acusar del femicidio de María Belén Bernal a Cáceres y al teniente Camacho. ¿Qué ha ocurrido hasta ese entonces? ¿Cuándo son las audiencias? ¿Cuáles son las fechas? Digo, las horas también, para ir contextualizando un poquito. Bueno, desde el 14 de febrero, como Día del Amor, tuvimos la audiencia donde se vinculó ya definitivamente al proceso de juzgamiento a Cáceres y a Camacho. Estas dos personas pasan a este proceso y sin embargo ya se determinó un tribunal. Este tribunal será el que finalmente diga cuántos años le dan a Cáceres por femicidio y cuántos años le dan al señor Camacho por omisión. Los días son el 15, 16 y 17 en Iñaquito, en Iñaquito, desde las 8 de la mañana. No sabemos hasta qué hora, porque si son 3 días es por el número, por la cantidad de testigos que hay en este caso. ¿Cuántos testigos van a hacer sus declaraciones? Estos testigos son un promedio de 150, pero tanto la Fiscalía como mis abogados irán depurando por importancia cuáles son los testigos que efectivamente tienen que estar ahí para que se acredite y que los jueces tengan los sustentos necesarios y puedan dar su juzgamiento. Ahora, Eli, usted, una de las solicitudes que hacía su defensa, usted me sabrá corregir, es que Cáceres esté en la audiencia y que han tenido una respuesta. ¿Qué ocurrió con eso? Tenemos entendido que, primero, para Cáceres le incluyeron un abogado extra, es decir, ya no solamente está el doctor Burbano, sino también está el doctor Sebastián Espinosa. Estos dos abogados que defienden al femicida completamente. Tengo entendido que el señor Espinosa solicitó al tribunal vaya presencial Cáceres, pero el tribunal le niega porque está protegiéndole la vida del señor Cáceres. ¿Protegiéndole de quién? A lo mejor de Elizabeth Otavalo. Elizabeth Otavalo, que es la víctima, Elizabeth Otavalo, que ha venido caminando día a día en busca de verdad, justicia y reparación, y ha sido un camino completamente duro, porque las instituciones definitivamente aquí no le cuidan a la víctima, aquí le cuidan es al femicida, al asesino, y hay hasta los abogados, como ustedes pueden ver, que son los que le defienden, ¿no? Y tratan de dañar la imagen de mi hija y tratan de dañar la imagen de Elizabeth Otavalo. A mi hija ya está muerta y otra vez la quieren matar. Y a Elizabeth Otavalo también. No nos olvidemos que detrás de todo esto hay un interés superior que es Isaac, del niño, y que nadie se preocupa por él. En este proceso usted dice se está revictimizando tanto la imagen, el legado de María Belén, como a usted, incluso también a Isaac. ¿Por qué usted cree que es necesario que esté Germán Cáceres en la audiencia de forma presencial? ¿Usted siente que parte de esa reparación es que le vea la cara y que dé la cara a las víctimas por lo que hizo? Bueno, dentro de los derechos humanos definitivamente dicen que no podemos poner en discusión al femicida con la víctima. Eso es un proceso de revictimización total. Sin embargo, yo considero que desde que este señor Cáceres vino el 30, cuando le capturaron el 30 de diciembre, y le pasaron supuestamente a una cárcel de máxima seguridad que es La Roca en Guayas, y luego todos sabemos la historia de que ahora ya no es de máxima seguridad, y le pasaron acá a la cárcel 4, tengo mis temores. ¿Por qué a él tanto privilegio? ¿Por qué a él ese cuidado? Yo, Elizabeth Otavalo, he pedido definitivamente que se le cuide para que llegue a juicio. Sin embargo, no es que me interese, pero el dolor es profundo. Él mató a mi hija y tiene que pagar. Eli, ¿y cómo ha estado usted durante este proceso? Porque precisamente hay algo que es la parte mediática de todo esto, del impacto claramente de encontrar el cuerpo de una mujer, de asesinar a una mujer dentro de la escuela de policías. Pero el impacto a veces como que se va bajando, pero usted mantiene este
dolor, y es claramente lo que a veces tratamos de visibilizar desde la manera más humana. No es posible desde los medios de comunicación a veces llegar a la sensibilidad de lo que es poder contar este tipo de noticias, pero hablábamos ayer nada más de procesos revictimizantes que, por ejemplo, una psicóloga que denuncia un abuso sexual y posiblemente tengan que enfrentar la cárcel. También otro caso de otra madre de un abuso sexual que denuncia a su padre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha sido también? He visto que siguen los ataques también en redes sociales, ¿no? Sí, Elisa Otavalo lo único que está buscando es verdad, justicia y reparación. Y para eso yo me inclino y yo me uno definitivamente a esas personas que me dan la mano, a esas instituciones que me dan la mano. Y ayer, por ejemplo, estoy haciendo charlas en la academia. Ayer tuve la oportunidad de estar en la Universidad Salesiana con un auditorio completamente lleno, con estudiantes que se van sensibilizando, con esa gente joven que debe entender que no solamente es un femicidio, es el dolor día a día que vamos viviendo, claro, que nos maten por el simple hecho de ser mujeres. Ya basta, ¿por qué tanta violencia? Estamos completamente indefensos a este medio. Y que no tenemos nadie que nos gobierne, que nos lidere y que nos ampare. Ese acompañamiento no existe. Usted dice que en este proceso hay más de 100 testigos. ¿Qué es lo más duro que usted ve, no sé si de demostrar o de que se pueda compartir durante el proceso de juicio? Los testimonios o las pruebas más contundentes que ustedes tienen y que esperan que sean analizados pues para determinar no solo la responsabilidad, sino también cuál es la forma en la que se debe juzgar a Germán Cáceres, al subteniente Camacho, y la reparación que deban tener ustedes como víctima. Bueno, la forma que tiene que juzgar este tribunal tiene que ser completamente transparente y pegados a esa verdad absoluta. Este caso tiene que ser un precedente para todos los casos. Recordemos que desde la desaparición de María Belén y después la encontramos muertas, se destapó muchos casos, y en especial en la Escuela Superior de Policía, ese abuso de poder, esas órdenes que simplemente es que tienen que recibir y los demás tienen que quedar callados. Cáceres es un femicida confeso. Cáceres declaró que él la mató fríamente, a él no le importó nada. Sin embargo, ¿dónde la mató? En Escuela Superior de Policía, no nos olvidemos de eso. Y no es que él estuvo solo en ese castillo de Grayskull, hubieron más personas, y uno de ellos es Sebastián Camacho, que ahora se quiere declarar sordo, que ahora... ¿Cómo se quiere declarar sordo? Sí, porque él dice que hasta incluso tiene problemas de audición, que él estuvo con su perra Hannah, porque recuerden, miren, hasta mascotas habían en el castillo de Grayskull, bebían, entraban las cadetes, tenían relaciones con los oficiales, y ahí es una muestra, y no lo digo yo, lo dicen las pruebas que hemos venido determinando. Entonces, la Escuela Superior de Policía no se determinó como una escuela de formación. Eli, lo que estaría tratando de decir es que el teniente Camacho quiere agregar como nuevas justificaciones, digo, de tal manera de salir absuelto de la denuncia. Recordemos que a Camacho se le acusa, y es algo también histórico, de femicidio por omisión, de las obligaciones que tenía por ser teniente. Por supuesto, él juró cuando se graduó de policía. Él dicen que es un policía excepcional. Claro, ¿cómo no va a ser excepcional si su padre es el coronel Camacho, que está involucrado en los procesos del ISPOL, en el desfalco del ISPOL, y él también tiene medidas cautelares? Entonces, el uno por femicidio y el otro por el ISPOL. Entonces, claro que es así, por Dios, ya es momento. Yo no estoy haciendo ninguna persecución, Denise, ni a Camacho ni a nadie, solamente quiero verdad y justicia, y si él tiene que pagar por omisión, que lo pague, porque él no auxilió a mi hija. Si a lo mejor él hubiera ido inmediatamente a auxiliarle los gritos que pedía María Belén, que la estaban matando, no estuviéramos aquí y otra fuera la historia. ¿Usted sigue con protección de la Fiscalía, Eli? Sí, todavía estoy dentro del programa de víctimas y testigos. Recordemos también que tuve amenazas hasta del hermano del señor Carrillo cuando al señor lo censuraron, que me gritaba cualquier cosa, ¿no?
Y también pues hemos visto que la familia del subteniente Camacho, y a mí me ha llamado mucho esto la atención, porque siempre son las mujeres las que están dando la cara. El subteniente Camacho no conocemos su rostro, no sabemos quién es, pero sí sus familiares, sobre todo las mujeres, pues son las que han asumido pues esta posición también de por defender a su familiar, insultar, agredir, difamar a usted y también a María Belén. Usted, ¿cómo ve eso también, de que siempre sean las mujeres las que dan la cara y pues los hombres, bien, gracias? Yo entiendo que la madre puede también defender a su hijo, porque así somos las mamás. Sin embargo, esto es una realidad que no podemos inobservar. Él no ayudó a María Belén y su familia sí me agrede, pero yo no voy a caer en sus juegos. No quiero caer en sus juegos. Simplemente los jueces actuarán con transparencia y le determinarán por primera vez. Esto va a ser histórico, Denise. Por primera vez se va a juzgar por omisión y a un policía nacional. Ya es momento que la justicia actúe. Ya es momento que diga lo que tenemos que decir. Ellos tienen que actuar. Y ese precedente, precisamente, Eli, despierta alertas de organizaciones de derechos humanos y feministas, porque es un cuestionamiento directo a la institución, como lo hablamos hace poco con el tema de la iglesia, que son tan poderosas en el desarrollo de una sociedad y de los pensamientos que llegamos a considerar. Claramente esto también incomoda a muchas personas que tienen poder, así que también hay que estar atentos a las reacciones, a las publicaciones mediáticas, al tratamiento que esto se da, a las señales que dan también los implicados, los que están, rodeados también, pero además a quienes se señalan, ¿no? Y es a las víctimas y a las madres de las víctimas. Así es. Elizabeth, precisamente complementando un poco lo que decía Denise, y ya para ir cerrando, claro, hay 2 personas que están siendo juzgadas. Únicas. Sí, pero ¿quiénes más deberían por lo menos ser mencionadas y deberían no olvidarse, trabajarse en la memoria de todo lo que falló en el Ecuador, en el sistema, en la policía, en el sistema judicial, con respecto al caso de María Belén? Yo creo que la Administración de Justicia tiene una oportunidad. Yo le veo como una oportunidad el caso de María Belén Bernal para que sea el precedente, el empuje para todas nosotras, para toda esta sociedad que necesita respuestas y no ocultamientos. Por eso es que yo le digo a la familia del señor Camacho, tenemos todos los elementos necesarios y la Fiscalía ha preparado todo para que él sea completamente culpable. Y Cáceres también. Vamos a ir emprendiendo con todas las organizaciones sociales, vamos a estar afuera con las organizaciones gritando 15, 16 y 17 desde las 8 de la mañana en Iñaquito, justicia, verdad, reparación y nunca más, a pesar que hasta este momento ya somos 60 mujeres asesinadas en el año 2023. Doloroso, pero es verdad. Esto es un proceso, un paso a seguir para que la Administración de Justicia nos apoye. Muchísimas gracias, Eli. Le agradecemos a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de feminicidio dentro de la Escuela Superior de Policías. La audiencia está por llegar en este mes, así que bueno, estaremos bastante alerta a lo que ocurre, así que está en manos directamente de la justicia la resolución de este caso que ha golpeado y ha sacudido a Ecuador. Así es, y en manos de la sociedad también está, pues saber qué vamos a hacer con todo esto, con todas las lecciones que nos dejó este caso. 10 en punto, nos despedimos, un abrazo a ustedes, mañana volvemos con más de Las Guardias. Chau, chau.